Un día como hoy, como contaba Martica, día de resurrección, recordamos justamente que nuestro Señor resucitó. Jesús murió en la cruz, pagando un precio por nuestros pecados, tomó nuestro lugar allí en el juicio ante Dios, fue sepultado y resucitó al tercer día, un domingo. Por eso la iglesia se congrega los domingos. Por eso en el Nuevo Testamento, a partir de la resurrección de Jesucristo, el día del Señor, siempre que se lee este nombre, hace referencia al domingo, el día que la iglesia se reúne, porque es el día que Jesús resucitó. El Evangelio, por medio del cual cualquier persona puede llegar a ser salva y tener la vida eterna, incluye la resurrección como un aspecto fundamental de la fe. Si no cree una persona que Jesús resucitó, esa persona no es salva. Por más de que diga yo creo en Dios, yo creo en la Biblia, yo creo en Jesús, si no cree en la resurrección de Jesucristo, no puede llegar a ser salva. Es un elemento esencial. Es a través justamente de la resurrección que dice Jesucristo que nosotros somos declarados justos. Es una palabra legal. Somos declarados en juicio como inocentes delante del juez, que es Dios Padre. Así que es indispensable que nosotros conozcamos, que reconozcamos la resurrección, que entendamos las implicaciones que traen para esto y que traen para nosotros esto, y que tengamos los ojos abiertos para verdaderamente verlo a Él, a Jesús resucitado. ¿Jesús vive o está muerto? Jesús vive. Y si Jesús vive, yo tengo que hacerme la pregunta, ¿yo veo a Jesús en mi vida? ¿Yo tengo una relación con el Jesús vivo? Porque a veces nos quedamos con el Jesús allá de la cruz que está muerto, pero Jesús está resucitado. Y es necesario que nosotros lo entendamos. Jesús resucitó, ascendió al cielo y está sentado hoy a la diestra de Dios Padre, reinando y gobernando, como lo estudiábamos la semana pasada. Pero sucede algo, y es que muchos creyentes en su diario caminar no viven a Jesús, no ven a Jesús en su cotidianidad, no conocen a Jesús resucitado, tienen simplemente un conocimiento parcial de quién es Jesús. Y por lo tanto, como el conocimiento es parcial, no pueden verlo realmente a Él. Hoy vamos a estudiar un pasaje bien chévere de las Escrituras, allí en el Evangelio de Lucas. Los invito a que vayamos yendo a Lucas capítulo 24. Es un pasaje donde nos muestra a Jesús el domingo de resurrección. Resucita, se le aparece a las mujeres, o no, mentira, aquí no se le ha aparecido todavía a las mujeres. Los ángeles se le aparecen a las mujeres, van los apóstoles, Pedro y Juan corriendo a la tumba, no lo encuentran, se está comentando que Jesús resucitó, y se le aparece a estos dos caballeros que van de camino a una ciudad cercana a Jerusalén, a Emaús. Vamos a ver cómo Jesús camina junto con ellos y les abre los ojos para que puedan verlo, para que puedan conocer, para que puedan entender realmente acerca de quién es Jesucristo. Entonces vamos a Lucas 24, versículos 13 al 35, para tener en cuenta el contexto, nuevamente como ya lo mencioné. Esto que vamos a leer sucedió el domingo, está Jesús recién resucitado, probablemente por los eventos que luego se narran, no lo vamos a leer ahora, pero que se narran luego en el Evangelio. Probablemente ya se le había aparecido a María y ya se le había aparecido también a Pedro, que se le apareció primero aparte. Dice Lucas 24 a partir del versículo 13. Y he aquí, dos de ellos, de los discípulos de Jesús, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen.
Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Dijo. Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día en que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Dejemos hasta ahí. Esto es el camino de estos discípulos hacia Emaús. Emaús es una población que quedaba, como dice allí, a 60 estadios, es decir, a 7 millas aproximadamente. Pasándolo a kilómetros, para que nos hagamos una idea muy precisa, es como ir de aquí a pie de cuesta. Ese fue el recorrido que ellos estaban haciendo a pie. Estaban regresando a la ciudad de Emaús. Para que entendamos también, estos dos discípulos no eran dos apóstoles. Ni siquiera se mencionan los nombres de ellos. No eran discípulos, digamos, importantes, de renombre, de los que se escuchan por el Nuevo Testamento. Eran dos discípulos, como nosotros. Ellos habían visto a Jesucristo en vida, lo habían escuchado, habían creído en Él, lo habían seguido. Y ahora, pues bueno, iban de regreso a Emaús con tristeza en sus corazones. Otro aspecto que es importante entender en el contexto de lo que leemos en este pasaje es que Jesús resucitado no tenía absolutamente nada que hacer yendo a Emaús. Uno tiene que pensar en estas cosas. No es que Jesús va de camino a Emaús y se los encontró de casualidad. No, Jesús no tenía nada que hacer en Emaús. Entonces el propósito de lo que nosotros leemos está centrado en el caminar de Jesús con sus discípulos. Y esto nos permite tener una perspectiva interesante de lo que leemos. Porque Jesús estaba ahí por ellos, para ellos. No por ninguna otra vuelta que tuviera que hacer en la ciudad de Emaús. Entonces, aquí entendemos algo muy bonito. Y es que Jesús camina con sus discípulos. Leemos allí en el versículo 15, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. A mí me parece muy bonita esta descripción. Simplemente se acercó y ellos iban allá hablando. ¿Cómo estaban? ¿Cómo se describe que estaban estos hombres? Estaban tristes. Estos hombres estaban tristes por todo lo que había sucedido. Iban allí hablando entre ellos con dolor, con pesadez en sus palabras, con decepción, con frustración por las expectativas que ellos tenían que no se habían cumplido. Y entonces Jesús no los interrumpe. Él simplemente está allí con ellos. Y los va acompañando y va escuchándolos. Deja que ellos hablen libremente y se expresen con todo lo que tienen en su corazón. Las quejas o lo que fuera que tuvieran. Y ahí estaba Jesús simplemente acompañándolos, estando con ellos mientras estaban tristes. Ellos no tenían esperanza. Y Jesús se acerca y se muestra interesado en sus corazones. Y a mí me gustaría
que hagamos una pausa allí y pensemos un poco en nuestras propias vidas. A veces nos parecemos a estos discípulos, somos discípulos de Jesús y vamos caminando por la vida. Tal vez alguno está caminando con una enfermedad difícil que le genera dolores, molestias, gastos económicos. Tal vez alguno está caminando con una preocupación porque tiene una situación muy complicada con uno de sus hijos o en su relación de pareja. O tal vez vamos caminando en la vida mientras vamos luchando con el cómo sobrevivir para subsistir el día a día y llevar alimentos a nuestro hogar. Y estamos cada uno con nuestras luchas, cada uno con nuestras frustraciones, tal vez con esperanzas rotas, sueños perdidos. Y en medio de todo eso, hay un parte de esperanza y es que Jesús está allí a tu lado. Jesús está a tu lado. No importa la situación que estés viviendo. No importa lo duro que sea este tiempo para ti, allí está Él. Y nosotros escuchamos esto de Jesucristo mismo en Mateo 28, que dice: he aquí yo estoy con vosotros. ¿Cuándo dice? Ocasionalmente los visito. Dice: he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. También nos dice en Hebreos 10: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que nosotros debemos entender aquí algo muy bonito, y es que Jesús está caminando contigo en medio de la circunstancia que tú estás viviendo. Que te estás viviendo la vida espectacular, estés en el mejor momento de tu vida. Ahí está Jesús también caminando contigo. No importa tu situación, tu condición, si eres discípulo de Jesús, Él está ahí caminando junto a ti, escuchándote, interesado en tu corazón, en qué te pasa y cómo puede Él tenderte la mano para guiarte. Y es justamente lo que vemos que sigue ahí a continuación. Pero hay algo importante, y es que aunque Jesús estaba con estos discípulos, versículo 16, ¿qué dice? Los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Estaban caminando con Jesús resucitado en gloria y no lo veían, no se daban cuenta, se sentían aún con la presencia de Jesucristo, se sentían desolados, sin esperanza, tristes. Aunque Jesús estaba allí, seguían en su misma situación, no lo podían ver. Y eso mismo le pasa a muchos cristianos hoy en día. Están llevando el mejor momento de sus vidas o están pasando por un momento difícil. Jesús está ahí, pero ¿cómo siguen? En la misma desesperación, en la misma tristeza, con el mismo estrés, con la misma carga. Porque no lo ven, porque no lo pueden ver. Porque sus ojos están, como dice allí, velados y no ven a Jesucristo. Entonces entendemos que hay una necesidad, como la tenían los discípulos, hay una necesidad en el creyente de que sus ojos sean abiertos. Hay una necesidad de tener un entendimiento que los lleve a ver al Señor. Ese es el llamado que nosotros tenemos. Y lo cantábamos esta mañana: abre mis ojos. Necesitamos tener nuestros ojos abiertos, nuestros oídos atentos para ver realmente a nuestro Señor. Y entonces, muchos creyentes van por ahí viviendo su vida con Jesús ahí presente en sus vidas, como si Jesús no estuviera, ignorándolo. Tal vez escuchan su palabra, vienen el domingo, escuchan la palabra de Dios, pero la toman como la palabra de cualquier otro hombre. Y entonces, si yo tomo la palabra de Dios como la palabra de cualquier otro ser humano, pues es indistinto. Pero cuando yo la tomo como la palabra de Dios, la palabra de verdad, absoluta fuente de verdad para dirigir la vida de los creyentes, entonces
se empieza a producir algo en nuestros corazones. Necesitamos abrir los ojos. Necesitas abrir tus ojos porque Jesús está caminando al lado tuyo. En medio de tus oraciones que le clamas al Señor con angustia tal vez, allí está el Señor escuchándote. Aunque tú no lo escuchas en este preciso momento de tu vida. Y vemos que Jesús va caminando con ellos y entonces los interrumpe. En un momento dado llega y los interrumpe y les dice: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Entonces les hace básicamente dos preguntas: ¿de qué hablan y por qué están tristes? Pero es importante que nosotros nos cuestionemos. Ustedes han leído en los evangelios que Jesucristo siempre sabía lo que había en los corazones de las personas. Sabemos que Jesucristo es Dios todopoderoso, omnisciente. Así que, ¿por qué les hace Jesús esta pregunta si Jesús ya sabía lo que había sucedido? Ya sabía con claridad lo que estaban hablando. Jesús sabía por qué estaban tristes ellos realmente. Entonces, ¿cuál es la intención de la pregunta de Jesús? Y yo quiero parafrasearla, ponerla de una manera diferente, tomando más bien como el sentido de estas preguntas de Jesús, y es más bien como si le estuviera preguntando: ¿ustedes saben bien de lo que están hablando? Sí, ustedes están hablando de que lo crucificaron y que lo mataron y que el Mesías y que no sé qué, pero ¿ustedes saben bien de qué están hablando? Esa es una pregunta. Y la otra es: ¿ustedes realmente tienen alguna razón para estar tristes? Si ustedes creen eso es porque no tienen entendimiento de la verdad. Por ahí va la pregunta de Jesucristo. Y ellos responden, pues como leíamos, ¿no? ¿Es acaso posible? Usted es el único ser humano que está por acá que no ha escuchado lo que ha sucedido. Y le hacen un resumen de los acontecimientos, ¿no? Y allí empieza uno a entender por qué ellos estaban tristes. Y por qué la pregunta de Jesús, ¿para dónde iba? En la respuesta ellos dicen: Jesús fue profeta, poderoso en prodigios, en obras maravillosas delante de Dios. Ellos veían a Jesús de manera parcial. Tenían conocimiento de Jesús como el profeta. Así como muchos cristianos ven a Jesucristo solamente como el Salvador, y que lo hablábamos la semana pasada, pero no lo ven como el Rey y Señor que gobierna sobre nosotros. Y si uno no tiene una perspectiva completa de Dios integral, pues su criterio respecto de Jesús, respecto de lo que conoce de la Biblia, respecto de su propia fe, es un concepto sesgado, parcializado, incompleto. Y eso nos puede llevar a cometer graves errores. Y es lo que le estaba pasando a estos hombres. Jesús fue profeta, pero ¿qué más? Eso otro no lo mencionan ellos. Y era importante para comprender justamente todo lo que estaba sucediendo. Pero quiero que nos fijemos en algo, y es: ¿cuál era la expectativa de ellos frente a todas estas cosas? Más bien, la respuesta a por qué estaban tristes. La vemos ahí en el versículo 21. Pero nosotros esperábamos que Él fuera el que había de redimir a Israel. ¿Cuál era la expectativa de ellos? Hay promesas en el Antiguo Testamento que hablan del Mesías en su faceta de rey, que libera al pueblo de Israel, que restaura el trono de David. Y el trono de David fue el trono donde se logró la paz con todos los vecinos, se extendieron las fronteras, un trono, un reino humano, un reino político, militar. Y la expectativa del pueblo de Israel era que el Mesías viniera a establecer un reino en ese sentido, que lo liberara del yugo del imperio romano. Entonces las expectativas de ellos con Jesús eran unas expectativas egoístas, centradas en ellos mismos.
¿Yo qué espero para mí? ¿Yo qué voy a ganar con el Mesías? Es mi libertad. Y con mi libertad yo hago negocios libres y yo hago esto y yo hago lo otro. Y ellos estaban pensando en ellos mismos, en sus planes, en sus deseos, en sus propósitos. Como discípulos, no tenían una visión del reino de los cielos. No estaban centrados en las cosas de arriba como nos manda la Escritura. Sus ojos no estaban puestos en las cosas de arriba, sino estaban puestos en las cosas de la tierra. Colosenses 3, versículo 1 y 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y ahí la advertencia. Estos discípulos de Jesús se parecen a muchos creyentes. Que andamos es mirando las cosas de este mundo y pensando, a ver, listo, yo me acerco a Dios, a ver cómo Él provee para satisfacer mis expectativas. Y ahí estaba el problema de estos discípulos, que se acercaban a Jesús, que fueron discípulos de Jesús, con una expectativa egoísta y no esperando que se cumplieran los planes y propósitos del Señor. No estamos dispuestos, porque estar mirándonos a nosotros mismos, no somos capaces de levantar los ojos y verlo a Él. Ellos estaban cegados. ¿Cómo iban a ver al Mesías sufriente, al Mesías rey resucitado, al Salvador, si su mirada estaba puesta en ese gobernante político militar que les iba a cumplir sus expectativas? Sus ojos estaban cerrados por eso. Que no nos pase a nosotros lo mismo. Que no vemos a Jesús simplemente por estar persiguiendo nuestros propios proyectos, por estar centrados en nuestros problemas, simplemente. Y no vemos a Jesús moviéndose en nuestras vidas. En Jerusalén estaban pasando cosas muy importantes. Estaban hablando de que Jesús resucitó. María y la otra María se habían encontrado con los ángeles. Jesús resucitó, Él vive, anuncian. Van los discípulos y dicen, no está. ¿Será que resucitó? Están con la expectativa. Jesucristo había anunciado, al tercer día resucito, nos vemos en Galilea. Ya fue el tercer día, resucitó. Los soldados están asustados, están allá en el palacio. Herodes les está diciendo pilas, Pilato les está diciendo pilas, no van a decir nada, no sé qué. Los otros están sobornándolos para que digan que fue que los discípulos de Jesucristo se robaron el cadáver. Están pasando muchas cosas allí respecto de la resurrección de Jesucristo. ¿Y estos dos para dónde van? En la dirección contraria. No están allí con la mente puesta, ¿será que resucitó? Vamos a buscarlo. Se fueron tristes, no creyeron. No creían en lo que habían dicho las mujeres, no creyeron en lo que dijeron los apóstoles, no creyeron en lo que dijeron los ángeles, no creyeron a Jesucristo que les dijo que resucitaría antes de morirse en la cruz. No creyeron en el testimonio de las Escrituras que anunciaban la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y Jesús los exhorta, ¿no? Y tiene que exhortarlos por esa dureza de su corazón. Y a nosotros nos pasa lo mismo, que a veces no creemos. Y vemos la palabra y esperamos estrellarnos por el camino de la desobediencia, en vez de decir, sí, Señor, ayúdame a ser sensible a tu voz, a someterme y obedecer tu verdad. Preferimos irnos por nuestro propio camino, mirando nuestras propias circunstancias, alejándonos de Dios y de la congregación de los hermanos, que era lo que estaban haciendo literalmente estos hombres. Y eso es lo que pasa en nuestras vidas. Nos alejamos, nos ensimismamos en nosotros mismos y lo primero que uno deja de hacer es dejar de congregarse. Y eso va enfriando el corazón. Pero Jesús no va a permitir eso de estos discípulos y se va detrás de ellos. Porque necesita que ellos vuelvan con los hermanos. Porque necesita que ellos entiendan qué es lo que está pasando. Necesita que ellos realmente crean en Él. Hoy hay gente que cree que Jesús no resucitó.
Y 1 Corintios capítulo 15, versículo 13 y 14, quiero leerlo. Dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Si Jesús no resucitó, apague y vámonos, porque aquí no tenemos nada que hacer. Todo lo que se ha predicado aquí ha sido una mentira. Y estamos aún muertos en nuestros delitos y pecados, condenados a una eternidad sin el Señor. Si no hay resurrección, si Cristo no resucitó, eso es lo que nos dice la palabra. Nuestra fe es una mentira, es vana, no tiene ningún sentido si no hay resurrección. Romanos 4:25 nos dice, el cual fue, hablando de Jesucristo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, por nuestras violaciones del mandato de Dios, y resucitado para nuestra justificación. Jesucristo resucitó para que nosotros seamos declarados inocentes delante de Dios. Por eso el que ha de ser salvo necesita escuchar el evangelio que contiene la resurrección de Jesús. Porque si no creemos que Jesús resucitó, no podemos ser declarados inocentes. Porque es que, ¿qué hace Jesús con la resurrección? Vence al enemigo final del hombre y es la muerte. Jesús vence a la muerte en la resurrección. Y por lo tanto, como vence a la muerte, podemos tener vida eterna. La vida eterna que se nos promete por medio de la fe en la obra de Jesucristo. Sin resurrección no hay vida eterna. No hay salvación. Somos inocentes delante del Padre porque Jesús pagó el precio por nosotros ante el juicio, tomó nuestro lugar en el juicio de Dios y la ira de Dios cayó sobre Jesucristo y Jesús fue condenado en nuestro lugar. Y al Jesús resucitar, ese precio que Él pagó se imputa a nosotros, se nos adjudica a nosotros. La inocencia de Jesús se nos imputa a nosotros para ser nosotros entonces declarados justos, inocentes. Jesús vive. Y como Jesús vive es nuestra mayor esperanza. ¿Qué eso nos enseña y por qué celebramos la cena del Señor? Que hoy la vamos a celebrar. Dice Jesucristo, porque cada vez que ustedes celebran la cena, anuncian que yo vuelvo, anuncian que yo regreso por mi pueblo, que yo regreso por mi iglesia. Y entonces nos acordamos que nuestra vida en este tiempo es totalmente pasajera, que mi vida ha sido muy dura, es pasajera, comparada con la eternidad. El Señor viene y viviremos por siempre en un estado de glorificación, en un estado de un cuerpo incorruptible. Va a haber un grandioso encuentro, majestuoso encuentro con nuestro Señor. Y caeremos rendidos a sus pies, alabándole, exaltándole. Debemos vivir con eso en mente, con la esperanza de que el Señor viene por nosotros, con la confianza de que Él camina junto a nosotros en este tiempo presente y que viviremos con Él por la eternidad. Entonces estos discípulos vemos que no tenían mucho entendimiento y por eso hablaban lo que no entendían y por eso estaban tristes por cosas por las que no debían estar tristes, porque sencillamente no entendían lo que Jesús estaba haciendo y era trayendo la salvación para todas las personas. Miremos entonces cómo es que estos hombres llegan a tener el entendimiento. Versículo 25. Ahí mismo donde estábamos en Lucas 24. Dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Una palabra está en exclamación, ¿no? ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria?
y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. A mí me parece espectacular este momento. Es Jesús, ellos no saben quién es Jesús, que es Jesús, pero mire cómo los para, ¿no? Les pega una parada importante. Insensatos y tardos de corazón para creer. Los otros yo me imagino que con esa exhortación quedaron así timbrados de una vez para, uy, ¿qué pasó aquí? Si este señor parece que como que no entiende de qué estamos hablando y ahora nos sale con esto. No. ¿Qué hace Jesucristo? Les enseña, les abre el entendimiento por medio de ¿qué? De la palabra de Dios, de la Biblia. Y les muestra lo que debían entender. El Mesías tenía que padecer, el Mesías tenía que sufrir y después tenía que venir en gloria para que se cumpliera todo lo anunciado por el Señor. ¿Acaso ustedes no lo entienden? ¿Cómo son lentos en entender lo que dice la Biblia? Le está diciendo a ellos, ¿no? Lentos en entender lo que dice la Biblia y por eso siguen caminando como van caminando por la vida. Porque no se han metido en la palabra de Dios para entender integralmente lo que dice de Dios. Insensatos y lentos. Eran lentos para creer, no tenían entendimiento y entonces por eso ¿a dónde los lleva Jesucristo? A la Biblia, y me encanta lo que sucede allí. ¿Qué describe Jesucristo? ¿Qué describe el pasaje? Jesucristo lo llevó desde Moisés a través de todos los profetas. ¿Qué hizo Jesucristo allí? Un estudio sistemático de la Biblia. Un estudio estructurado y organizado de la palabra de Dios para abrirles el entendimiento. ¿Cómo hay gente que dice que no, que la Biblia no hay que leerla así, que es que eso hay que tomarla? De ninguna manera. Si vemos al Maestro, al Señor, a la palabra viva, dirigiendo un estudio sistemático de las Escrituras para que entiendan. Desde Moisés, ¿qué escribió Moisés? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, empezando por los primeros 5 libros de la Biblia. Hay muchos creyentes que les pasa lo mismo que a estos discípulos, que van por la vida caminando. ¿Y cómo le dice a estos? Lentos, tardos. Su crecimiento es lento, es tardío. ¿Por qué se demoran tanto en crecer? Porque no tienen entendimiento, porque no han ido a la Biblia a conocerla. Jesucristo dice, ustedes escudriñan las Escrituras porque creen que en ellas tienen la vida eterna, le dice a algunos fariseos y escribas. Pero ellas dan testimonio de mí. Ellos estudiaban las Escrituras, pero los cristianos hoy en día, si a duras penas la leen. Vienen a la iglesia y recomendación, traigan a la iglesia su Biblia de papel. La tienen allá en una biblioteca guardada, probablemente en su casa nunca la abren, sino que leen del celular. Cuando vengan a la iglesia, traigan su Biblia de papel, denle uso, subrayenla, anoten en ella, que marque una diferencia. Lean su Biblia en sus casas, la Biblia de papel. Usted ve su celular y el celular no le dice Dios, aquí estoy yo para que vengas al encuentro conmigo. El celular le dice redes sociales, WhatsApp, trabajo, correo, no sé qué, cualquier otra cantidad de cosas. Pero usted ve la Biblia y dice, Dios, palabra de Dios, llamándome al encuentro con Él. Tengan su Biblia, sáquenla de la biblioteca donde la tienen, pónganla cerquita, tráiganla a la iglesia, acostumbrémonos a usar la palabra en papel. Ahora dirán, pero usted no la tiene ahí digital. Porque aquí llevo todo ya escrito, traducido. Eran lentos entonces, porque en su diario caminar no la leían, no eran expuestos a la palabra.
Y nosotros crecemos es por la palabra, nuestra fe crece es por el entendimiento de la palabra. Romanos 10:17, ¿qué dice? Es pues, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nuestra fe crece por el estar expuestos a la palabra de Dios, por estudiar la palabra de Dios. Todo creyente necesita estudiar las Escrituras. La mujer fue engañada en el Edén, ¿por qué? Si ustedes recuerdan allí, la serpiente le cita una palabra de Dios, ¿no? Con que Dios dijo que no podéis tocar los árboles. Con que no podéis comer de ningún árbol del huerto. Y la mujer dice, no, sí. De este árbol del bien y del mal no lo podemos comer ni tocar. Eso no fue lo que Dios dijo. Ella no tenía un entendimiento completo, claro del mandato de Dios. Y esa falta de comprensión clara de la palabra de Dios la llevó a actuar equivocadamente. Porque Dios había dicho que no podían comer, pero ella creía que no lo podían tocar. Y entonces tocó el árbol y dijo, no me morí. Ve, la serpiente como que me está diciendo la verdad. La serpiente solo dice mentiras. Pero ella cayó engañada porque no conocía con claridad completamente la verdad de Dios. Lo mismo le pasa a los creyentes. Si no tienen claridad en el conocimiento de Dios, en los conceptos de quién es Dios, entonces su propia vida de fe, lo que creen respecto de Dios, es incompleto, está equivocado, está sesgado. Si no hemos ido a la palabra de Dios, a estudiarla juiciosamente, diligentemente, caemos presa de pensamientos engañosos, caemos presa de las trampas, de los enredos del mundo que nos atraen. ¿Y saben qué es lo peor? Que ni nos damos cuenta. Y pensamos que todo está muy bien, porque yo sigo yendo a la iglesia, yo creo en Dios. ¿Pero en cuál Dios crees? ¿En el de la Biblia o en el que tú crees que crees? Porque si no hemos venido a la palabra de Dios, a conocer realmente al Señor, pues tenemos muchos vacíos. Y ahí es donde Jesucristo le dice, ustedes han sido lentos para creer. Y por eso entonces los lleva a un estudio sistemático del Antiguo Testamento, que era lo que tenían escrito hasta ese momento. Y entonces, me gusta, ¿no? Como dice, les llevó desde Moisés, pasando por todos los profetas, y le enseñó las cosas que tenían que suceder respecto del Mesías. Y yo me imagino, apenas me lo imagino, que dentro de los muchos versículos que se mencionan, Jesús tuvo que haber ido a Génesis capítulo 3. Es el primer versículo donde se anuncia la venida de Jesucristo y la muerte de Jesucristo en la cruz. Ahí en Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando Dios está trayendo la sentencia, dice, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. La simiente es Jesús. Esta te herirá en la cabeza. Jesús le pisoteó la cabeza a la serpiente. Acordémonos lo que dice la Escritura, que Jesús en la cruz triunfó sobre el diablo, triunfó sobre todo el enemigo, sobre todas las potestades, toda potestad. Y tú le herirás en el calcañar. Ahí es el primer anuncio, que tendrá una herida de muerte, pero no muerte porque Jesucristo resucita. Eso es lo que quiere decir allí. Jesús seguramente fue allá desde Génesis capítulo 3 y le dijo, mire, el Mesías anunciado, prometido desde el momento de la caída del hombre, tiene que padecer primero para luego levantarse en gloria. Porque sólo así puede salvar a su pueblo de los pecados que lo condenan a una eternidad. Seguramente lo llevó a Éxodo capítulo 12, donde se habla del Cordero de la expiación, que representa a Jesucristo como el Cordero de Dios perfecto, que quita el pecado del mundo. Y seguramente lo llevó por ese pasaje de Éxodo 12 y le hizo ver cómo el Cordero tenía que morir primero. Por su sangre inocente pagaba el precio por los hijos pecadores. Ahora Cristo pagaba el precio por todos los creyentes, por su pueblo. Seguramente lo llevó a pasajes en Daniel,
en Zacarías, en el Salmo 22, por ejemplo, el pasaje famosísimo de Isaías 53, voy a leerlo. Es evidente que está hablando del Mesías, es un pasaje mesiánico desde siempre, y es imposible no ver a Jesús retratado allí, en estos versos. Isaías 53, versículos 3 y 5 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es muy evidente que está hablando de Jesucristo. Y es muy evidente ahora que nosotros lo entendemos, que este pasaje, ¿de qué fuimos curados? ¿Y cuál fue la enfermedad que Cristo llevó en su cuerpo? Que describe aquí este pasaje y que también menciona la carta de Pedro. No está hablando de las enfermedades que me dio varicela, que me dio paperas, que me dio virosis, una gripa. La enfermedad es el pecado. Es la enfermedad que mata al hombre. Y cuando dice que fuimos curados, la palabra hebrea allí es salvados. Literalmente es sanados de esa herida mortal que nos condenaba, del pecado. Esas eran las enfermedades. No está haciendo referencia de ninguna manera a una enfermedad física. Está haciendo referencia a la enfermedad del pecado mortal, del pecado que nos condena. Y fuimos sanados de esa enfermedad que nos mata. Salvados. Entonces, Jesús los lleva por un estudio sistemático. ¿Para qué? Para que ellos entiendan, para que sus ojos sean abiertos, y entonces van a la Biblia y dicen: wow, el Mesías tenía que padecer primero. Porque es que si no moría en la cruz, no podía cargar nuestros pecados, y no podíamos nosotros entonces tener salvación eterna. Seríamos unos miserables libres del yugo de Roma, pero aún condenados a una eternidad en el infierno. Entonces, el creyente que no estudia la Biblia, le pasa lo que a estos dos. No comprende las verdades de Dios. Se enreda, cae presa fácil de las trampas del enemigo, de su propia mente, creyendo que todo está bien. Jesús, entonces, les dio cátedra. ¿Qué necesitamos hacer nosotros, pueblo de Dios, para tener entendimiento, que nuestros ojos sean abiertos y podamos llegar a ver a Jesucristo en nuestro diario vivir? Necesitamos meternos en la palabra de Dios. Con toda la disposición de nuestro corazón: Señor, aquí estoy, quiero conocerte. Venimos a la Biblia no para ver qué nos sale de bendición, de promesa, para aferrarnos: ¡pum! Cayó esto, ¡wow, Señor, gracias! No, venimos a la Biblia con un corazón humillado para decirle: Señor, quiero descubrirte, quiero conocerte y vivirte. Quiero centrarme en tus planes y propósitos. ¿Qué es lo que Jesús le está mostrando a ellos? Les dice: vea, ustedes no han visto a Jesús porque están centrados en ustedes mismos. Empiecen a entender los propósitos de Dios. Ustedes van a Emaús porque están pensando en sus planes, decepcionados porque sus planes se frustraron. Pero los planes de Dios se cumplieron gloriosamente en esa cruz. No deberían estar tristes, sino contentos y celebrando, porque el Señor ha resucitado en gloria y se le ha dado todo poder y toda autoridad. Y está con ustedes allí. El estudio de la Biblia enriquece nuestro entendimiento y nos permite ver a Dios. ¿Cuál es la respuesta de estos hombres a este entendimiento que empiezan a adquirir? Versículo 28. Llegaron a la aldea donde iban
Y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Estaban diciendo los apóstoles cuando llegaron allá con ellos. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Aquí vemos algo interesante, dice: cuando llegan a Emaús, Jesús les da a entender que Él tiene dónde quedarse, ¿no? Que Él sigue de camino de largo. Pero ellos, ¿qué dice allí? Lo obligaron a quedarse. No sabían que era Jesús, pero por la manera como este hombre les habló, como les enseñó, ya lo leímos, ¿qué sucedía en el corazón de ellos por el camino mientras este hombre les hablaba? Su corazón ardía, su corazón se encendía con una pasión por ¡wow! Entonces se empezaron a emocionar con la verdad de Dios. Y cuando llegan allí, lo obligaron. Literalmente la palabra griega que se traduce allí como obligaron quiere decir usaron la fuerza. Literalmente usaron la fuerza. Así que a mí me gusta mucho porque ¿qué había en el corazón de estos hombres? ¿Cuál fue la respuesta de estos hombres al ser expuestos a la palabra de Dios, al entendimiento que se abrió por medio de la Biblia? Yo no quiero dejar que este hombre se me vaya, o sea, yo necesito que me siga hablando. No quiero perder la oportunidad de mayor revelación de la palabra de Dios. Y lo agarraron seguramente de la mano. No, usted se queda, no, sin excusa, no se queda. Y lo agarraron así con insistencia, también con respeto, pero no le dieron opción de que se fuera. Y esto es algo que produce la palabra de Dios cuando es expuesta, cuando es traída a nuestros corazones por el Espíritu Santo. Se enciende una pasión por querer conocer más, como la describe el salmista en el Salmo 19. Dice: es más preciosa que el oro refinado, más valiosa. Es más preciosa, más deliciosa que la miel. Lo más delicioso al paladar, lo más valioso que encuentro en la vida es la palabra de Dios. Eso lo experimenta un creyente cuando es guiado por medio del Espíritu Santo a la Biblia. En estos hombres hubo un anhelo de: quiero conocer más. Quiero que mi entendimiento sea abierto. Necesito más Biblia. Necesito más claridad en cuanto al conocimiento de Dios en mi vida. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Tú necesitas congregarte cada domingo para estudiar la Biblia con los hermanos. Tú necesitas tener tu encuentro devocional todos los días con el Señor a través del estudio de la Biblia. En la guía devocional que les entregamos hay una manera muy sencilla de estudiar la Biblia de modo que sea práctica para cada uno y que extraigamos al máximo lo que el Señor tiene para nosotros. Tú necesitas ser discipulado, porque Dios estableció pastores y maestros en la iglesia para que enseñen, para que instruyan a otros.
Y necesitamos ser expuestos a ellos para que nos enseñen, para que nos instruyan. Y finalmente, dice, le habían reconocido al partir el pan. Yo aquí quiero hacer una claridad. No podemos tomar de ninguna manera y ponerle un efecto sobrenatural a la celebración de la Santa Cena. Es que en la celebración de la Santa Cena nuestros ojos se abren. Porque ahí lo dice en el camino de Emaús cuando pasó esto y no sé qué. No. Los ojos no se abrieron porque celebraron la Santa Cena. Estos dos discípulos no habían estado en la Santa Cena. La Cena del Señor fue celebrada con los 12 apóstoles. 5 días atrás de esto. 4 días atrás de esto, perdón. Ellos no habían participado de la cena ni del establecimiento de la celebración de la Cena del Señor como un sacramento de recordar la obra de Jesús y su venida. Así que entonces no podemos entenderlo nosotros en ese sentido de que los ojos se abrieron. Se abrieron por la soberanía de Dios, por la providencia de Dios. Ese fue el momento que Dios escogió como respuesta a la respuesta de ellos. Venían sin entendimiento, fueron expuestos a la palabra, dijeron, quiero más, quiero conocer más, necesito ahora esto. Y ese deseo de ver al Señor, ese deseo de encontrarse con Jesucristo resucitado, ese deseo de descubrirlo a través de la Biblia, lo llevó a que el Padre dijera, listo, yo les abro sus ojos. Todo creyente en el Nuevo Testamento, aquí el Espíritu Santo no había venido sobre los creyentes. Acuérdese que estaba recién resucitado. El Espíritu Santo vino 50 días después de este momento. Vino el Espíritu Santo sobre la iglesia. Y a partir de la venida, cada persona que por medio de la fe cree en Jesucristo, recibe inmediatamente e incondicionalmente el Espíritu Santo. Si una persona no tiene el Espíritu Santo, no es de Dios, no es salva. Solo los creyentes tenemos el Espíritu Santo. Y entonces podemos ver a Dios por medio del Espíritu Santo. Puede que un creyente haya endurecido su corazón a causa del pecado. Puede que haya apagado al Espíritu en su vida, como dice la palabra en Efesios. ¿Qué tenemos que hacer? Lo mismo que hicieron estos hombres. Anhelarlo, buscarlo, venir a su encuentro a través del estudio de la palabra. Y el Señor va a volver a ablandar ese corazón. El Señor va a abrir los ojos para que lo conozcamos, para que estemos con Él. Estos hombres, desde que empezaron a escuchar la palabra de Dios, empezaron a ser movidos por el Espíritu Santo. Hace algo que ardía en nuestros corazones, era el Espíritu Santo, trayendo esa palabra a ellos, para ser aplicada en sus vidas. Y eventualmente, sus ojos fueron abiertos completamente y vieron a Jesús, lo reconocieron, tuvieron su encuentro cara a cara con el Señor. ¿No anhelas tú eso? Todos los días de tu vida Jesús está caminando contigo y tú no lo ves, no lo percibes, no lo sientes, no lo escuchas. No sé si sea tu caso, tal vez tu caso es todo lo contrario. Estás plenamente consciente, lo ves, estás cara a cara con Él todas las mañanas. Pero tú también puedes tener ese encuentro como el que tuvieron ellos con Jesús. Debes meterte en la palabra y responder adecuadamente a ella, buscando a Dios, anhelándolo. Necesitas ser expuesto a la Biblia. Esa exposición produce ese deseo de anunciarlo a Él. ¿Qué pasó con ellos? ¿Recuerdan que cuando lo obligaron a quedarse con ellos dice que ya era tarde? Ya era tarde. Y siguieron hablando en la casa y luego comieron. O sea, se hizo más tarde todavía que cuando llegaron. Y cuando Jesús se les aparece, lo reconocen por lo menos, y se desaparece, ¿qué hacen ellos? Ya está tarde. No importa.
Tenemos que anunciar a Jesús resucitado. Cuando tú te encuentras con Jesús, también se produce un intenso deseo en tu corazón de anunciar a Jesús resucitado. Jesús está vivo y puede dar vida a cualquier persona. Y si tú has venido a Cristo y te has encontrado con Cristo cara a cara, se produce ese deseo de anunciar a Cristo a las otras personas que tú conoces. Y eso fue lo que hicieron ellos. No les importó que ya era tarde en la noche. ¿Cuánto nos podemos gastar caminando de aquí a Piedecuesta? ¿3 horas por ahí? ¿O de unas 3 horas? No les importó, se devolvieron, no importaba a qué horas llegaban, si era a las 9 de la noche, a las 12 de la noche, allá llegaron y encontraron a los discípulos que estaban hablando. Se le apareció a Pedro y ellos dijeron a nosotros también y empezaron a contar las maravillas del Señor. Un encuentro con el Señor lleva al creyente ¿a dónde? A donde sus hermanos, a congregarse con sus hermanos y a crecer juntos en el conocimiento de Cristo resucitado. Entonces, para concluir, el camino de Emaús es un encuentro con Jesús resucitado, o es lo que nos muestra, ¿no? Es un cambio de vida. ¿Cómo se fueron ellos hacia Emaús? Tristes, decepcionados, sin esperanza, problemados. ¿Y cómo se regresan? Corriendo. Yo no me los imagino brincando todo el camino, alabando al Señor. Un cambio de dirección, literalmente 180 grados. Iban hacia allá cuando Jesús se los encontró y terminaron hacia acá. El encuentro con Jesús implica un cambio en la vida de las personas. En vez de alejarse a Dios y seguir mi propio caminar, camino hacia Dios y me meto en sus planes, en sus propósitos, en sus proyectos. Mi mirada está puesta ya no en las cosas de este mundo, sino en Él, en su reino, una visión de reino. Es un caminar hacia Jesús, sabiendo que Él regresará. Él regresa, viene pronto por su pueblo. Y debemos estar preparados para la venida del Señor. ¿Estás anhelando su venida? ¿Tienes expectativa, esperanza puesta en la vida eterna? Porque eso es el sentido de la resurrección. Que tenemos la esperanza de la vida eterna, una vida sin sufrimientos. Este camino con el Jesús es un camino de pasión por Dios, un camino de pasión por estudiar su palabra, un camino de ser dirigidos por el Espíritu Santo a su verdad. Es un caminar con Jesús en total confianza, abriendo nuestros corazones, anhelando estar con Él cara a cara, metidos en su palabra. Es un camino de volver a la iglesia, de congregarnos con los hermanos. Es un camino de anunciar a Jesús resucitado. Ese es el camino que Dios quiere para los creyentes. Y por eso se fue detrás de estos dos hacia Emaús, un lugar donde no tenía nada que hacer. Jesús va detrás de ti. Jesús camina junto a ti en todo momento de tu vida. Búscale para que tus ojos sean abiertos y lo puedas experimentar con este poder transformador.